Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes eh, en México, Latinoamérica y en el mundo, en donde quiera que nos estén viendo. Muy agradecidos como siempre por su presencia en estos seminarios que pretenden ir mostrando los diferentes aspectos de la medicina integrativa. El día de hoy vamos a hablar sobre quiropráctica y tenemos una invitada muy especial que es maestra ahí en la escuela, que es extraordinaria profesional. Eh, pues ya tiene muchos años ahí con nosotros, la doctora Eloísa Ortiz Suaste, y bueno, pues nos va a platicar un poquito de lo que es la quiropráctica y bienvenida, Eloísa, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, buenas noches a todos los países y lugares donde está transmitiendo este programa, estas cápsulas que el maestro hace favor de hacer para que todas nuestras profesiones pues se den a conocer en todo el mundo. Muchas gracias, doctor, por la bienvenida. Y bueno, como bien dice el doctor, voy a hablarles un poco de lo que es la quiropráctica. En este caso, en lugar de historia, porque casi siempre se habla sobre la historia de la quiropráctica, que obviamente sí la voy a mencionar, voy a abarcar un poquito más de lo que es la filosofía, la ciencia y el arte de la quiropráctica. Hoy, ok. Espérenme tantito. Ya. Es que decía yo, ay, ¿cómo está esto? Ya quedó. Hoy. No. Tienes que escoger la ventana. Sí. Ujú. Chis. Ahora, ¿dónde está? Permíteme un momento, la tenía aquí. No te preocupes. Justamente la tenía aquí. La quiropráctica es una disciplina extraordinaria que es muy compatible con muchas otras disciplinas. Nosotros la combinamos mucho, obviamente con la rehabilitación, ¿verdad? Con la ozonoterapia y en muchos padecimientos, con la acupuntura, etcétera. Este, y hemos visto casos, de hecho la doctora fue la que inició las sesiones clínicas que estamos dando todos los martes cada 15 días y presentó un caso extraordinario donde tenía hernia de disco, espondilolistesis y un montón de cosas y después de varios tratamientos el paciente quedó muy bien. Fue sorprendente ver la radiografía al inicio y al final del tratamiento, ¿verdad? Sí, de hecho, este paciente que comenta, ya nada más va una vez al mes, por ozono y por quiropráctica. De hecho, ya está bastante bien. Pero le digo, todas sus hernias las logramos. Tenía una hernia grado 2, la logramos 1, y su espondilolisis, que fue la que más me impresionó, que tenía una espondilolisis de la cuarta vértebra lumbar, y pues casi la regresamos a su lugar. Entonces, fue lo que más me impresionó. Ahí está. Y ahora sí ya. Excelente. Disculpen las fallas técnicas. Ok. No te preocupes, Entonces Elisa, adelante. okay. Entonces les mencionaba que en esta ocasión no voy a hablar tanto de la historia de la quiropráctica. Voy a hablarles un poquito más de lo que es, más allá de lo que es el ajuste, lo que pues a la mayoría de los alumnos y a la mayoría de las personas les interesa es, a mí, yo llego a tu diplomado, llego a la clase y a mí enséñame a ajustar, a mí enséñame, como todo el mundo lo dice, enséñame a tronar los huesos, ¿no? Y al principio tenía mucho conflicto con este tema de enséñame a tronar los huesos, ¿no? Porque en la universidad siempre meten en la cabeza de que tú no truenas, tú ajustas, ¿no? Pero después me di cuenta que en México es muy difícil educar a la población a decir ajuste. Entonces, tarde o temprano, pues me terminé acostumbrando al término, yo vengo a que me truenes, ¿no? Entonces, me di cuenta Yo, de esa parte. yo te digo peor, yo te digo que me vienes a hacer harakiri, ¿no? Sí. En el cuello.
Bueno, órale. o me dice cosas así. Entonces, realmente pues me terminé acostumbrando, igual me terminé acostumbrando que me dijeran doctora, o tú eres la chica que soba, o tú eres la chava que, tú eres la que truena huesos, me terminé acostumbrando porque pues justamente en México pues es muy difícil educar a la población y más a los adultos mayores, que es la más población que tengo. Entonces, pero bueno, pues ya me acostumbré. Bueno, vamos a ver qué es quiropráctica. A mí no me gusta sacarme las definiciones de la manga, no me gusta decir yo creo que es esto o yo pienso que es esto. Entonces, tengo dos definiciones muy cimentadas de qué es la quiropráctica. Primero, lo define la Organización Mundial de la Salud, que es la definición que siempre nos va a importar, ¿no? Que se lo va a definir como una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, cuidado y prevención. A pesar que en la escuela nos meten mucho esta parte de, nosotros salimos con esta parte de, nosotros no diagnosticamos, nosotros conectamos el sistema nervioso con la columna y si el dolor se quita está bien. Nuestra definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice que diagnostica porque nosotros nos hacen clínicos, o a final de cuentas nosotros nos hacemos clínicos a lo largo de nuestra profesión y a lo largo del desarrollo de esta, queramos o no nos hacemos clínicos, ya que si no metemos esta parte clínica en nuestros pacientes, nos volvemos, como nos dicen, muchas veces nos volvemos unos vulgares hueseros y llegamos y la gente la acostamos porque sí, y la tronamos porque sí, ¿no? Sin tener en cuenta qué estoy haciendo en mi paciente. Sobre el sistema musculoesquelético, aquí yo nada más le agregaría neuromusculoesquelético porque son los tres sistemas que siempre van conectados, neuromusculoesquelético, y los efectos que producen estos desórdenes en la función del sistema nervioso y en la salud en general. Entonces, la quiropráctica es la profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, cuidado y prevención de las alteraciones del sistema neuromusculoesquelético. Esa definición fue dada en el 2005 y una vez que fue dada la definición y que la Organización Mundial de la Salud la aceptó como una profesión, ya se pudo dar en casi todo el mundo, porque la quiropráctica sigue siendo a veces perseguida, especialmente en Centroamérica, es muy perseguida la quiropráctica. ¿A qué me refiero? A que la quiropráctica no está muy destapada, ya que si, no sé, en Guatemala, en Honduras, la profesión como de quiropráctica no está bien cimentada. Entonces, sí, ahí es como que un poco mal vista la quiropráctica. Tenemos otra organización, tenemos otra definición, que esta es la que todos los quiroprácticos tenemos en cuenta y todos los quiroprácticos siempre nos basamos en esta, ¿no? Y otra vez nos dice que es una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mecánicos. Aquí ya nos mete lo que es la biomecánica. Y en la salud, y se basa en tratamientos manuales, incluyendo el ajuste vertebral y otras manipulaciones articulares y de tejidos blandos. Entonces, aquí nosotros ya vamos a tomar en cuenta también, no nada más la conexión de la placa neuromotora o de los osteotomas, por ejemplo, nada más vamos a tomar también en cuenta lo que es el músculo, ya que a veces muchos quiroprácticos no tomamos en cuenta el músculo y siempre todos nos vamos hacia la columna, y si está mal es la columna. Y no tomamos en cuenta que también existen debilidades musculares. Es por esto que yo siempre veo la importancia de trabajar con demás profesionales de la salud. Por ejemplo, yo casi siempre es terapia física y terapia neural. Yo creo que la terapia neural es muy, muy afín con la quiropráctica. Como que los alumnos cuando me preguntan, ¿qué estudio después de esto? Yo siempre les digo terapia neural o terapia física, porque son muy afines y como que llevamos casi siempre el mismo tronco común. Bueno, el estudio de la quiropráctica incluye la consideración de tres divisiones: la ciencia, el arte y la filosofía. Y no creo que nada más sea en esta profesión, yo creo que es en todas las profesiones y no nada más en esta, sino también en todos los oficios. Si no se tiene el estudio de el arte de hacerlo bien y esa filosofía que requiere cada profesión, si alguna de esas tres falla, yo creo que no puedes hacer bien, en este caso, quiropráctica, ¿no? Por ser ciencia, nosotros vamos a hacer la específica y vamos a volvernos clínicos.
a muchos quiroprácticos no les gusta volverse clínicos. Yo aquí en la escuela, en el AESI, me volví muy clínica porque yo estaba perdiendo esa parte de ser clínica. Entonces ahí yo le vi totalmente la importancia de ser clínica a la quiropráctica. También vamos a ver que tenemos principios que componen la ciencia quiropráctica, son tan antiguos como los vertebrados. Entonces, como siempre es Hipócrates, el padre de casi todo, él dijo, hace ya más de 2500 años, dijo que para buscar cualquier enfermedad hay que buscar primero en la columna vertebral. Entonces, pues no estaba tan errado, no estaba tan equivocado, ¿no? En esta parte. La quiropráctica este año va a cumplir 127 años, ¿no? Y yo siempre digo, ay, la quiropráctica es centenaria, pero es una carrera muy joven, es una profesión muy joven si lo comparamos, por ejemplo, con la ayurveda, con la homeopatía, con la medicina tradicional china, es una carrera muy joven. Entonces, sí nos falta muchísimo por descubrir. El ajuste vertebral o el ajuste quiropráctico corrige la interferencia entre el sistema nervioso y el cuerpo. Ahorita vamos a ver un poquito de esta conexión entre el sistema nervioso y el cuerpo, que sabemos que nada más dos sistemas llegan a todo el cuerpo, que es el plasma y el sistema nervioso, llegan a todas las células y a todo el cuerpo, por muy chiquitito que sea. El ajuste vertebral también entiende y comprende las razones para hacerlo de esta forma. Aquí abajo tenemos una imagen de lo que podría ser normal en cualquier parte. Aquí tenemos una unidad vertebral, que es una vértebra, un disco y una vértebra con su nervio, y por atrás tenemos aquí el ligamento supraespinoso. Esto tendría que ser lo normal. Los canales intervertebrales están calibrados perfectamente para que el nervio salga. Tienen un calibre perfecto para el nervio. No puede hacerse ni más pequeño ni más grande porque crea una interferencia en este nervio, interferencia y eferencia de este. Y acá al lado tenemos y vemos, por ejemplo, desde entrada la deformación o la subluxación de estas dos vértebras, ¿no? Que podría ser una cervical, pueden ser cervicales, pueden ser torácicas o pueden ser lumbares. Vemos cómo están como un poquito más abiertas, vemos cómo el disco intervertebral se protruye más hacia anterior y obviamente pues las vértebras al estar un poco más separadas oprimen o cierran el canal intervertebral. A esto comúnmente se le conoce o lo conoceríamos como un pellizcamiento del nervio. Eso le conoce como tienes el nervio pellizcado, tienes el nervio pinzado, o tu nervio está siendo obstruido, o el nervio está cerrando su luz, ¿no? Cualquiera de todas está bien aceptada. Más aparte de lo nervioso y del disco, vemos también cómo el ligamento o los músculos que son paravertebrales también tienen este daño, o se debilitan o se contracturan o algo también les pasa a estos músculos. Entonces empezamos a perder nuestra postura y bueno, la subluxación es de origen multifactorial, no da por algo en sí, no da a lo mejor porque uno se cayó o porque trabaja de albañil o porque no da justamente por algo en sí. Dejarlo súper alineado y balanceado y al momento de que se para ya creo una subluxación. Es algo normal y es algo multifactorial. Incluso hay teorías que sostienen que subluxaciones, bueno, dentro de la quiropráctica, que las subluxaciones son normales y son parte de la columna vertebral. Lo malo de las subluxaciones es que se queden fijas por mucho tiempo. Lo recomendable en pacientes preventivos es un ajuste cada 3 meses. Que yo creo que el doctor me pide un ajuste cada 3 meses. Tendría que llevar un tratamiento quiropráctico. Entonces vamos a empezar con lo que es la filosofía. La filosofía, como todos sabemos, explica el porqué de todas las cosas, en este caso directamente la quiropráctica. Considera la naturaleza, la interacción del medio ambiente, cómo nosotros nos comunicamos con el medio ambiente y el medio ambiente con nosotros. Esta teoría la tenía muy bien fundamentada Daniel David Palmer, que es el padre de la quiropráctica, que fue un norteamericano, que primero era un osteópata,
porque no inventó la quiropráctica así de mágicamente. Primero era un osteópata, pero se dio cuenta que la osteopatía como que era muy cuadrada, entonces propia técnica quiropráctica. Bueno, su propia técnica y en este caso pues le puso quiropráctica, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, en nuestro fondo como quiroprácticos, sabemos que la quiropráctica tiene su base o tiene su más oscuro ser dentro de la osteopatía. No es una técnica nueva, no es una técnica que se creó desde cero, tiene sus bases dentro de la osteopatía. Incluso antes, cuando se empezó a enseñar la quiropráctica en sus primeros 50 años, se enseñaba una técnica que se llamaba técnica Palmer, pero ahora ya se llama técnica Gonstead, que es la técnica que casi todos los quiroprácticos usamos en nuestra técnica madre, es la técnica que siempre tenemos, es la primera técnica que nos enseñan y siempre nos dicen que si nosotros aprendemos a manejar Gonstead, no necesitamos ninguna otra técnica para manejar al paciente. Pero en la práctica uno se da cuenta que el paciente es tan diferente, pueden llegar unos gemelos y atenderlos tan diferente, ¿no? Y yo creo, pues esto no nada más lo sé yo, lo saben ustedes también. Entonces, la filosofía nos dice que el objetivo es restablecer la salud estimulando la relación que existe entre las articulaciones, músculos, sistema nervioso, neuromusculo esquelético. Una comunicación alterada entre su cerebro y su cuerpo puede causar un tipo de problema de salud y limitar la expresión en su máximo potencial. Entonces, esto no creo que nada más sea en quiropráctica, a pesar de que bueno, los quiroprácticos toman esta filosofía como propia, como suya, y que ellos inventaron esta filosofía, no creo que sea propia de la quiropráctica. Yo creo que se puede derivar a varias profesiones, pero en punto de vista de cada una. Entonces, este dibujo me gusta mucho porque tiene ahí bien explicado, ¿no? El cerebro y el cuerpo y la conexión que hay, ¿no? Si está mal conectado, alguno de los dos está dando de más o está dando de menos, pues la conexión no va a ser, nunca va a ser perfecta. La quiropráctica está dedicada a una visión de la salud centrada primero y principalmente en el reconocimiento de la sabiduría interna del cuerpo, que se le llama inteligencia innata. Inteligencia innata, llámese, ya lo he dicho muchas veces, llámese fuerza vital, llámese sistema inmunológico, chi, ki. En Ayurveda siempre se me olvida cómo se llama esta parte de la inteligencia innata. También tiene su nombre, pero al final de cuentas todos son lo mismo y todas, ¿cuál? El prana, a lo mejor te refieres al prana, ¿no? Ah, siempre se me olvida el nombre, justamente ese. Entonces, todos son el mismo, siempre y cuando, pues, cada quien ve su punto de vista diferente, ¿no? Nuestra inteligencia innata la adquirimos desde que estamos, desde que nos creamos, desde que se une el espermatozoide con el óvulo, tenemos nuestra inteligencia innata, ¿no? Y es única, cada quien tiene su forma de repararse a sí mismo o de curarse a sí mismo, y es lo que maneja la filosofía quiropráctica. El cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo sin necesidad de cirugías, fármacos, ni nada externo para tener una buena salud. Si nuestra columna vertebral está ajustada, está alineada y balanceada, no tendríamos por qué sufrir ninguna enfermedad. Incluso, tengo muchos compañeros que tuvieron sus niños y no los vacunaron porque tienen muy firme esta de la filosofía quiropráctica que con un ajuste los niños no se van a enfermar o los niños no van a adquirir una enfermedad porque están bien alineados y bien balanceados y entonces pues, no tendrían por qué sufrir ninguna enfermedad. Pero esta ya va de cada quien, de cada quiropráctico, pues ya va, ¿no? De cada persona. Después tenemos la ciencia, toda medicina requiere una ciencia, por eso estudiamos, por eso nos hacemos clínicos y no nada más estudiamos la anatomía, que la anatomía es fundamental no nada más para la quiropráctica, pero es fundamental. Por ejemplo, yo la anatomía siempre la enseño y yo la aprendí palpando. Yo la aprendí tocando a las personas, palpando bien sus estructuras, las estructuras óseas. He tenido, por desgracia, y por fortuna de mi curiosidad, he tenido pacientes desahuciados
que he visto o los he palpado y me encanta palpar porque se sienten tan bien todas las estructuras, se delimitan también todos los músculos, los orígenes, las inserciones y digo, desafortunadamente, pero afortunadamente para mi curiosidad, aprendo mucho, ¿no? Por medio de mi palpación. Entonces la ciencia nos aporta datos sobre la biología humana y el funcionamiento del cuerpo, especialmente de las vértebras, que es donde los quiroprácticos siempre nos vamos a enfocar en las vértebras, bueno, en la columna vertebral, tejidos que la sostienen y le dan movimiento y protección. La quiropráctica no utiliza medicamentos, estimulantes, no utilizamos pomadas, ni electro, ni acupuntura, no utilizamos absolutamente nada. Y es algo que me gusta mucho de mi profesión, que yo nada más necesito una cama, obviamente para quiropráctica, no es como de masaje, no es una cama donde te acuestas, bueno, donde comúnmente te acuestas, no es un sillón, no es nada, es una cama quiropráctica. Es una cama tipo Góncera, así se les llama. Y tus manos, no necesitas absolutamente ninguna otra cosa más que eso. Por eso yo creo que la quiropráctica es una profesión muy noble porque realmente no necesitas absolutamente nada. Entonces, al no necesitar nada, pone especial énfasis en la relación que existe entre la estructura de la columna vertebral y el funcionamiento del cuerpo, coordinado por el sistema nervioso y cómo esa relación afecta el mantenimiento y la recuperación de la salud. Entonces, la inadecuada posición de las vértebras, como lo podemos ver en estos dos dibujos, podemos ver en el dibujo de arriba algo normal, ¿no? Algo que con lo que se supone que todos deberíamos de estar así, alineados, pero pues realmente la mayoría de las personas estamos acá, ¿no? Como en el dibujo de acá abajo. Tenemos el occipital desviado, opcionado, C1 y C2 así como por allá de vacaciones y demás. Entonces nos va a crear diferentes interferencias, nos va a crear que a lo mejor un hemisferio tenga más conexiones o tenga más aferencia y eferencia que el otro hemisferio. Yo esto lo veo mucho en niños o en adolescentes que pasan entre primero y segundo de secundaria. Cuando están ya osificando sus centros de crecimiento, los están ya osificando, veo mucho este desbalance, veo mucho esta inclinación de la cabeza. Por fortuna tengo ahí uno que otro adolescente al que sí ha ayudado porque justamente en esta parte nosotros no corregimos la columna vertebral, sí llegan a una edad adulta donde tienen algunas deficiencias nerviosas, ¿no? Entonces se les brinda mucho a los adolescentes cuando se les ajusta, especialmente occipital C1 y C2. Y bueno, tenemos nuestra ciencia que debe de ir a mano con la filosofía. Tenemos que tener en cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos seguir a lo mejor ciegamente nuestra filosofía, no podemos creer que con un ajuste, por ejemplo, con el ajuste de T7 que inerva páncreas, yo voy a quitarle la diabetes a un paciente o yo voy a disminuirle la cantidad de ingesta de medicamento o de glucosa, de insulina o de medicamento a mi paciente que tiene diabetes desde hace 20 años, que es lo que la filosofía quiropráctica muchas veces maneja, que se cree tan ciegamente en esta parte de la filosofía que, no sé, por ejemplo, T8, que inerva riñón, y si tiene una falla orgánica, entonces, si yo ajusto T8, seguramente voy a conseguir que mi riñón vaya funcionando bien. Cuando muchas veces es una falla orgánica y nosotros como quiroprácticos tenemos muy limitado ese campo de con un ajuste voy a quitarle una úlcera a mi paciente o con un ajuste voy a quitarle la úlcera por presión que tiene en el sacro o en la parte de la pierna, ¿no? Sí tenemos que tener en cuenta que la ciencia y la filosofía sí van de la mano, pero hay que respetarlas por separado también. Y el último, pues el arte. Toda profesión tiene un arte. En este caso, nuestro arte es nuestro ajuste. Si tienes una buena filosofía y tienes una buena ciencia, te lo sabes todo de memoria y conoces todo el sistema neuromusculoesquelético al 100, pero tu arte te sale mal,
pues como que no está, como que eres clínico, pero déjale a otra persona que ajuste porque como que tú no sabes ajustar muy bien, ¿no? Entonces es importante esta parte de la práctica. En este caso mi diplomado, o bueno, en este caso también la licenciatura, yo la hago un 80% práctica. La teoría yo la enseño muchas veces sobre la práctica, ya que se entiende cuando se lee y cuando se escribe. Yo lo hago de esta forma, yo aprendí de esta forma, entonces yo les enseño a mis en esta forma, y no nada más a mis alumnos, les enseño a mis pacientes que sí les digo su diagnóstico, sí les digo cómo se deben de cuidar, pero también les digo que la parte del ajuste es muy importante. Es falso, es totalmente falso que un ajuste se tenga que escuchar un chasquido. No esa fuerza que tenga que tronar, no fuerza que tenga que escucharse. Muchas veces, por ejemplo, en el ajuste de sacro no hay ningún tipo de chasquido y no por eso quiere decir que no ajustó. Hay pacientes que se sienten perfectamente bien como la vértebra se acomoda en su lugar, pero como el paciente no lo escucha, siente que no, el ajuste no se ve en absolutamente nada. Y esto pues totalmente falso. Si nosotros hacemos una buena tensión, hacemos una velocidad, una buena amplitud y ponemos nuestro punto de contacto donde va, el ajuste tiene que salir. Te cuesta mucha práctica, tienes que practicar a diario, como todas las profesiones, tienes que practicar a diario, y pues afuera les digo a mis alumnos que a fuerza tienen que lesionar a alguien, a fuerza tienen que lastimar a alguien para aprender de los errores, para aprender que tu arte, que tú piensas que está bien hecha, que está bien establecida, tienes que medir. Cosa falsa sobre la quiropráctica es que se usa fuerza. La quiropráctica no es nada de fuerza, o sea, sino, pues, quien me conoce en persona, de verdad, pues no me veo absolutamente nada fuerte. Me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, abrir botellas, me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, a veces abrir como las pinzas o cargar cosas o voltear a las personas, por ejemplo, para movilización, me cuesta a veces mucho trabajo. Entonces, realmente, pues no se necesita nada de fuerza para hacer un ajuste. He atendido pacientes desde bebecitos, de un día de nacido, o de ese mismo día que nacieron, que pesan que 1,8 kg, 1,3 kg, y he atendido a pacientes que miden 2,10 m y pesan 120 kilos, y es exactamente lo mismo. Entonces, para la quiropráctica no se usa absolutamente nada de fuerza. Entonces, el arte es la expresión de la filosofía y de la ciencia. Aquí se me olvidó añadir esa parte de y la ciencia, con el desarrollo de la capacidad y la destreza por la parte del quiropráctico, ¿no? Saber hacer un ajuste y saber especialmente dónde corregir la subluxación vertebral. Aprender a palpar la columna vertebral es tan indispensable y es tan importante. Un ejemplo, si nos llega un paciente con operación en columna y tiene varillas, está fijado en L4, L3 y L2, y yo no sé palpar y no sé conocer bien todas, por ejemplo, no sé, en L5 y poner mi contacto en L4. ¿Por qué lo puse en L4? Porque no sé palpar y porque yo creo, como ahí está durito, pues yo creo que ahí va a ser el ajuste, ¿no? Entonces sí es importante la parte de la palpación y es parte de nuestra arte, aprender a palpar la estructura del cuerpo humano. A lo que es preciso hacer, la filosofía aporta las razones del porqué y el método científico, la forma en la cual se va a realizar, ¿no? Y esa imagen casi siempre la pongo en todas las presentaciones que hago. Dice, la examinación específica de la columna vertebral es lo que identifica a la quiropráctica como ciencia de la salud, distinta a otras formas de curación. Entonces, por ejemplo, yo veo en todos mis compañeros, en mis compañeros acupunturistas, en terapeuta físico, por ejemplo, incluso los masoterapeutas, los alumnos de ozono y demás, que no saben esta parte de la palpación, no saben esta parte de la articulación de toda la columna vertebral. Y, por ejemplo, una vez que pasan a mi diplomado,
cuando terminan y ponen ozono, ya saben orientar mejor la aguja para poner ozono, por ejemplo, intervertebral, ¿no? Ya saben orientar, ya saben si, por ejemplo, tiene un estrés facetario entre L5 y el sacro, ya saben exactamente dónde lo van a poner porque ya saben diferenciar entre L5 y el sacro, ya saben exactamente dónde está la articulación y ya no la andan poniendo cerca de, ya la ponen precisamente en la articulación. Hay que aprender a diferenciar las articulaciones también para, para poder ajustar, ¿no? Y identificar y separar al cuerpo por segmentos, pero también aprender a juntarlo, a ver la columna vertebral como una estructura totalmente completa. Y bueno, esta carta quiropráctica que yo tengo dos pegadas en el consultorio ahí de la escuela, trae, ¿no? Cada nervio espinal que inerva, qué órgano, por ejemplo, el nervio de T3, el nervio espinal de T3, inerva la carina, inerva bronquios, bronquiolos, alveolos. Y una obstrucción en este nervio espinal puede causar bronquitis, puede causar asma, puede causar un EPOC y demás, puede causar deficiencias respiratorias. Entonces, si nosotros ajustáramos T3, puede ser que a lo mejor mi paciente tenga una mejor inervación, bueno, no puede, a lo mejor puede ser. Es posible que mi paciente tenga una mejor inervación hacia los pulmones, hacia esta área de los pulmones, y el medicamento tenga un mayor efecto. A todos los pacientes que van a la escuela, yo les digo, primero pasen a quiropráctica para que el ozono, la terapia neural, terapia física, el masaje, la acupuntura, tenga un mayor efecto, porque vamos a abrir los canales intervertebrales para que todas las demás terapias tengan un efecto mejor y no tengan un efecto al 80, al 60, al 50 o pasen a más terapias, ¿no? Sino que sus terapias se acorten y vean ellos un mejor resultado. Entonces, en este septiembre, nada más para mencionarles, en este septiembre, el 18 de septiembre, que creo que cae el 12, 13, 14, 15, 16, 17, el lunes, si no me equivoco, cae un lunes, es el Día Internacional de la Quiropráctica. Se aceptan regalos a todos los quiroprácticos, por favor. Y bueno, eso sería básicamente lo que es la filosofía, ciencia y arte detrás de la quiropráctica y el por qué tenemos que ajustar y no usar indiscriminadamente el ajuste. Siempre hago un hincapié en esto. El ajuste no se usa indiscriminadamente, no porque le duele la espalda baja, tengo que ajustarlo. No, así como igual el ozono, igual como la terapia neural, no lo usen indiscriminadamente. Siempre hay que ver qué es lo mejor para el paciente y hacerlo pues integral, ¿no? Que es lo que buscamos todas nosotros, hacerlo integral. Muchísimas gracias, Eloísa. Yo quisiera rescatar algunos aspectos interesantes de lo que comentaste. En sus principios filosóficos, la quiropráctica es vitalista, por lo que me acabas de decir, y ahí coincide con terapias como la homeopatía, ¿no? En la creencia o en el paradigma de que el cuerpo humano tiene la capacidad de autocurarse, ¿no? De que tú facilites el proceso de autocuración del cuerpo. Eso es un primer punto interesante. Otro es esta discusión entre la subluxación y la luxación, ¿no? Normalmente en la medicina alópata no existe la idea de la subluxación. Casi vemos o está luxado o no está luxado, ¿no? Y en el caso de la quiropráctica existe el concepto de subluxación, que es, ¿cómo le podríamos decir? Como que está un poco mal acomodada la columna, Sí, ¿no? las vértebras están, si vamos a manejarlo en un término muy coloquial, las vértebras están desviadas. Sí. Y por otro lado, bueno, yo quisiera platicar que, por ejemplo, y esa es una de las preguntas, estamos pensando mucho en términos de que la alteración estructural de los huesos, en este caso de la columna, puede causar o estar afectando la inervación de otras estructuras
como somáticas, ¿verdad? Como sería el músculo, etcétera, o viscerales. Pero ¿qué hay al revés? Porque desde el concepto ¿cómo se llama? No es el dermatoma, el concepto de la metámera, Ujú. también podría ser al revés. Es decir, también Sí, alguna de las estructuras podría estar generando la subluxación. sí, No sé qué piensas este, al respecto. Es decir, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene estreñimiento y empieza a tener dolor de espalda. sí, de hecho sí están totalmente conectados. También va de, no, no siempre es de la columna hacia afuera, ¿no? Si por ejemplo, un daño renal sí me puede ocasionar un dolor de espalda baja, pero entonces ahí nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que está pasando. O tiene un daño renal o tiene un dolor de espalda baja. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar esta parte también. O son las dos, o una ocasión, no la otra, ¿no? Por Sí, ejemplo, justamente. en mi caso, tú has visto que es básicamente el estrés el que Ujú. me genera, que es una subluxación Una subluxación. de Siempre, C6, ¿verdad? siempre es su misma vértebra, C6 y C4. Entonces, ahí el sistema nervioso, el estrés, empieza a ocasionar un tema de contractura en la musculatura Ujú. del cuello que genera la subluxación, ¿no? Ajá. Pero lo interesante es que al quitarla, pues también uno se modifica, porque yo siempre he platicado en mis clases que en alguna ocasión se me subió la presión arterial por un coraje que hice, ¿no? Eh, y llegó el maestro Zabaleta, que en paz descanse, y me hizo un ajuste cervical y bajó mi presión arterial Ujú. 20 milímetros de mercurio en 2 minutos o Ajá. en 3 minutos. O sea, mucho más rápido que lo que hace un fármaco a nivel sublingual, Ujú. ¿no? Sí, de hecho, hay una prueba ortopédica que se llama llenado de Allen, que checamos las dos arterias radiales. Se supone que pues, deben de estar iguales, ¿no? La izquierda y la derecha. Elevamos los brazos y esta debe de aumentar o debe de, pues sí, debería de aumentar. En caso de que disminuya, pues estamos hablando nosotros en este caso de una subluxación vertebral. Y es lo que en este punto me gusta mucho enseñarle a mis alumnos que con un ajuste, después de hacer un ajuste cervical, volvemos a hacer la prueba y la presión ya está normal de ambos brazos, incluso con el brazo arriba. Entonces ahí es cuando, justamente si mis alumnos se están aburriendo en un punto, dicen, ¿a qué horas vamos a ajustar? O esto, ¿para qué me va a servir? Cuando hago esa prueba, justamente como que los vuelvo a atrapar dentro de la quiropráctica. Ahí es clarísimo un efecto que es a nivel orgánico, Uh -huh, porque baja la presión de inmediato. Bueno, eso yo ya lo viví personalmente, ¿no? uh -huh, ¿Y qué más te iba a decir? Pero la quiropráctica no se queda solamente en la columna, es decir, también uh -huh. trabaja todas las articulaciones del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, hay cada protocolo, cada técnica, tiene su parte para miembros superiores, miembros inferiores, incluso para temporomandibular, y algunas tienen para ajuste de cráneo, hueso yoides. Oye, ¿y qué hay de esto, qué hay de esta idea que alguna vez me han dicho, que mantener a un niño bien ajustado durante su vida, inclusive permite que crezca más o que Ah, alcance, sí. o que alcance una altura mayor? Ajá, esto es causado porque a nosotros al momento de ajustar hacemos la descompresión en los discos. Entonces, agarran y toman su altura normal, la altura que le toca a cada persona, ¿no? A cada niño. Y yo lo he comprobado con mis sobrinos, que sí, cuando los veo como muy eh, en esta parte de se enferman, van a crecer, ¿no? Entonces, en ese punto yo los ajusto y he notado que la enfermedad dura un poco menos, no es que yo quite la enfermedad, ¿no? Dura un poco menos y sus huesos tienen menos dolor.
Ok. Y bueno, y en el caso como el que presentaste aquella vez en la sesión clínica, para mí es muy interesante comentar que la unión de muchas de estas terapias que manejamos, como la tuya, puede evitar que los pacientes entren a cirugía de espalda, ¿verdad? Sí. Y que normalmente, como siempre he platicado, quedan, hay artículos que muestran que hasta el 50 o 70% de las personas operadas de espalda vuelven a tener dolor. Y esta es una de las grandes alternativas para disminuir el tema de las hernias de disco e inclusive la listesis. Para los que no sepan, la listesis es cuando una vértebra se desplaza este, eh, arriba de otra o abajo de otra, Ujú, ujú. este, y normalmente esto se considera en medicina convencional algo quirúrgico que requiere cirugía, regresar, a veces poner placas, poner tornillos, y con la quiropráctica podemos regresar poco a poco las vértebras a su lugar, evitar la Mm. hernia de disco y a la vez evitar este tipo de cirugías, ¿no? Sí, es incluso en el ISSSTE, en el 20 de noviembre y en el ISEMIM de la 3030 tienen quiropráctica y sí han notado esta parte de cada 10 pacientes que iban a cirugía por columna, nada más realmente van 2 o 3 pacientes. Entonces se ha llevado ese conteo, es algo como propio de los hospitales, no lo han dado a conocer, pero nosotros que estamos dentro de la quiropráctica, pues leemos los artículos o nos llega la información de tal fulanito iba a ser remitido a cirugía de columna por una hernia grado 2, pero después de 20 sesiones de quiropráctica, por ejemplo, por poner un número, 20 sesiones de quiropráctica, el paciente mejoró y evitó la cirugía de columna. Muy bien, muy interesante. Uh -huh. No sé, Raquel, si hay alguna pregunta en el auditorio o alguien del público aquí en el Zoom que que guste hacer algún comentario o pregunta. Hay preguntas, Doc. Adelante. Igual sí, sí. Mm, bueno, nos saludan desde Perú a través de la página los que están conectados. Nos llega una pregunta que nos dice, interesante exposición, ¿me podrían aclarar cuándo al agacharse duele la cintura y reflejo hacia la cadera? ¿Se podrá mejorar esta dolencia con quiropráctica? Sí, claro que sí, bueno, yo ya llevo mi conteo en la clínica, ya hice mi propia media. De 10 pacientes, 6 llegan por lumbalgia, ¿no? Entonces, hay que hacer la diferencia si realmente es la zona lumbar, la zona del sacro o la zona de la cadera. Pero sí, siempre y cuando se haga la exploración física pertinente, claro que sí se puede solucionar esta parte de dolor de espalda baja, en cualquier posición. En este caso, a lo mejor cuando flexiona o cuando se agacha y se reincorpora, habla muchas veces de un estrés facetario, que es lo primero que a mí me da a pensar. Bien, nos pregunta María si es prudente durante el embarazo. Ah, sí, claro que sí, en el embarazo está súper indicada la quiropráctica, obviamente del segundo semestre al tercero. Sí, porque la quiropráctica va a alinear los huesos coxales o los huesos de la cadera, los va a alinear para que el canal de parto sea más permisivo para tener al bebé, ¿no? Si va a ser por parto. Y si va a ser por cesárea, no va a ser tan difícil dar a luz por medio de cesárea. Entonces, sí, es totalmente indicada la quiropráctica en embarazos. Totalmente indicado, tanto para las lumbalgias que tienen, tanto para la endematización que tienen, para
hay algo que se llama, bueno, yo le puse síndrome de la cintura abierta o de la cadera abierta, que realmente no existe. No existe la cintura abierta o la cadera abierta, pero es un término que muchos mexicanos tenemos y que entendemos, ¿no? Que es la cintura abierta. Entonces, en las embarazadas, la quiropráctica es una terapia 100% recomendada. Gracias. De sí, una pregunta, dice, buenas noches, mi duda es con una luxación de hombro. ¿Se puede ajustar el día del accidente? Ok, si fue una luxación, la luxación es una pérdida completa del juego articular sin necesidad de que haya fracturas o fisuras. Si yo siempre les digo, si estuvieron presentes en el momento justo de la luxación, claro que pueden hacer la reducción, que es la maniobra que se llama, en este caso no se llama ajuste, se llama reducción. Claro que se puede hacer y la reducción no es nada parecido a lo que se ve en las películas, pero absolutamente nada parecido. Entonces, pero si el paciente, no sé, se lesiona en la mañana, ¿no? Se luxó en la mañana, a las 11 de la mañana y va a nuestro consultorio a las 3 de la tarde, pues no, ya no hay absolutamente nada que hacer por esa luxación y se remite inmediatamente a urgencias. Tenemos un lapso de entre 30 y 40 minutos para hacer la corrección de esa luxación. Si no se hizo dentro de esos 30 o 40 minutos la reducción, sí tiene que irse a urgencias a fuerza. Gracias. Cuando hay rectificación de cervicales, ¿esta puede corregirse con los ajustes? Claro que sí se puede corregir con los ajustes. Hay que hacer la diferencia entre hipolordosis, rectificación y cifosis cervical. Y cada una de estas se trata de manera diferente. Entonces, pero claro que sí, la rectificación lo primero que hacemos es detener que ya no se invierta la curvatura. Lo primero es detener la rectificación y después tratar de regresar la curvatura, dependiendo siempre la edad del paciente. Si tenemos un paciente de 70 años con rectificación, pues no esperemos regresarle la curvatura, ¿no? Viceversa, si tenemos un paciente de 17 años con rectificación, pues es más probable por su edad que sí podamos regresarle su curvatura, no al 100, pero sí podemos regresarle su curvatura a un porcentaje mayor. Gracias. Ceci pregunta si qué diferencia hay entre osteopatía y quiropraxia. La osteopatía son manipulaciones manuales más generales, se da tracciones más generales y la quiropráctica es muy específica a cada vértebra. Por ejemplo, ahí no, en osteopatía no se tiene el ajuste de un hueso coxal, del sacro y de L5. En osteopatía lo vamos a tratar la columna lumbosacra general con una maniobra, con una manipulación manual. Gracias. Nos preguntan si cuando hay escolepsis, ¿se corrige? Escoliosis. 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 Sí, claro que también la podemos corregir sin ningún problema, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay que ver qué grado de escoliosis tiene el paciente. Si es grado 1, sin ningún problema se puede corregir. Si es un grado 2, sí se puede corregir, pero siempre hay que trabajar con otro profesional de la salud. Si es un grado 3, nosotros como quiroprácticos nos volvemos integrales a los otros profesionales de la salud. Y si es una grado 4, yo siempre he dicho que una grado 4 es quirúrgica. Por una grado 4 no hay mucho que hacer, no hay como que no hay una solución y los grados los estoy tomando de un autor que se llama Rice Ferguson, porque hay otro que se llama Cobb, que tiene 7 grados de escoliosis, ¿no? Pues yo lo estoy tomando del punto de vista de Rice Ferguson. Si no es escoliosis grado 4, no, pero 1, 2 y 3 sin ningún problema se pueden corregir. Bien, también nos preguntan Galaxy A12, ¿cuál sería la técnica de quiroprácticas en personas después de cirugía y a partir de tiempo de cirugía y por cuánto tiempo?
Ok, dependiendo de cirugía, si fue por una cirugía por una hernia, sí nos tenemos que, de una hernia de disco, lo prudente es esperarnos 6 meses, es lo prudente. Este, lo, lo más prudente es esperarnos un año, pero yo he tenido pacientes que han tenido cirugía de hernia de disco y los he atendido a los 6 meses. Entonces, eso siempre es a criterio del quiropráctico. He tenido, por ejemplo, pacientes que han tenido una cesárea y los atiendo a los 3 meses o las atiendo al mes, siempre y cuando tomando en cuenta el estilo de vida del paciente. Bien, cuando hay osteoporosis, ¿se puede aplicar la quiropraxia? Sí, claro que sí, con el debido cuidado, con el debido cuidado, sí. Por ejemplo, está el protocolo Charet, que es para ajuste de cadera. Obviamente yo no le voy a dejar todo mi peso a una señora de 70, de 60 años que tiene una osteoporosis avanzada, entonces yo uso otro método u otra técnica para ajustarle la cadera. Entonces, por eso hay muchos métodos quiroprácticos, para justamente no hacer presión sobre a lo mejor el cuello del fémur, que es el más propenso a fracturarse. Pues claro que se puede hacer con osteoporosis, pero con el debido cuidado de cada estilo de vida del paciente. Bien, Karina nos pregunta si por qué los médicos convencionales no aceptan los beneficios de la quiropraxia. Según ello, no tienen evidencia científica de su eficacia. Esa yo se las contesto y luego la contesta la maestra. Sí. Porque la cirugía de espalda es muy buena, genera carros, genera departamentos, genera casas, no sé si se entienda. Ajá. Ujú. Algo que quiera agregar, maestra. No, pues eso, justamente iba a decir más o menos algo parecido. Pues es prácticamente por eso. De hecho, por ejemplo, cuando se encuentra una escoliosis grado 2 en un paciente, con una escoliosis grado 2, la operación es un poco más barata. Entonces, ¿sabes qué? Hay que esperarnos a que sea una escoliosis grado 3 o 4 para poder operarte, porque obviamente, pues con una operación de escoliosis grado 4, pues me puedo comprar un mejor carro. Prácticamente, pues es eso. Hola, mi nombre es María Woberto. Te quiero hacer una pregunta. Mi hija Ajá. tiene escoliosis, ella tiene 18 años, ella es deportista. Ella juega voleibol y también juega frisbee. Juega frisbee. Juega frisbee. Entonces, quiero hacer la pregunta, ¿cómo le puedo preguntar al doctor qué grado es? Porque supuestamente me dice, no hay que hacerle la cirugía, pero más adelante sí. Ahora con lo que tú dices, pues ahora entiendo, ¿no? Quieren que se le empeore. Claro. Pues se tiene que sacar radiografías, obviamente, de toda la columna vertebral, Sí la y tiene. hay que hacer marcaciones sobre la Ujú. columna para saber qué grado es. Realmente, Yo te puedo, ¿cómo hacerte llegar a ti las radiografías? Porque yo cada que le toca su cita, yo vivo en Orlando, Florida, y aquí ella, porque por menor de edad se atiende en el NEMORS. Bueno, el NEMORS de niños aquí en la Florida es lo mejor que hay, supuestamente, pero pues ellos me dicen que para hacerle la cirugía más adelante, entonces mi pregunta es, ¿se la debo hacer? Yo no sé si es grado 4 porque no sé cómo se mira eso. ¿Cómo? ahí, bueno, si me quiere hacer llegar las radiografías, perdón, doctor, Sí. yo creo si Emiliano se pone en contacto contigo Ajá. para a lo mejor hacer llegar las radiografías Por correo electrónico por te los correo puedo. electrónico. Así. Entonces ya tendría que ponerse de acuerdo con Emiliano y ya Ya. Yo quiero hacer un me las hará llegar comentario, y yo ya las marco y ya le diría. Sí. Ay, Eloísa. gracias. Ajá. Una niña, una jovencita así Ujú. y que juega deporte, o sea, claro que se Sí. le puede, y que todavía juega deporte, o sea, yo presupongo que, claro que puede ser ajustada y corregida esa Claro. escoliosis.
Ah, mira, porque yo de verdad no quiero hacerle la cirugía porque ella es deportista. Yo digo, no vas a poder jugar ningún juego. Pero mi Y pregunta es, ella sigue haciendo deporte, por lo que sí, estás sí, diciendo. sí, sí, Entonces sigue me siendo parece deporte. casi lógico que tuviera un tremendo daño en la Ujú. columna y que no pueda ser corregido con quiropráctica si sigue haciendo deporte. O sea, es como una contradicción, a menos que tú Ujú. Entonces, pienses, no sé si me explique. ay, perdón, Ujú. Sí, ahora no te estoy sí, de hecho, escuchando. sí, es como un poco contradictorio, ¿no? Esa parte. Aunque incluso hay, por ejemplo, gimnastas que Ajá, tienen una columna como, tienen 14, 15 años, 16 años, y tienen una columna con unos daños, un poquito tremendos. Pero ¿por ajá, qué no lo sienten? Porque su cuerpo es fuerte, su cuerpo está fortificado, pues por eso no lo sienten. Entonces, sí. pero sí, claro, sin problema se puede ajustar. Hasta Es- donde yo esa es mi sé, pregunta. en donde vive Sí, hay muy buenos quiroprácticos. Tendría que usted buscar uno. sí. Eso es lo que yo estaba pensando y le digo a mi hija que por qué no le hago mejor otra terapia, porque el seguro, bueno, aquí con el seguro que tenemos lo cubre, pero nada más que hacen los ejercicios que yo la llevo es agáchate, agarra una liga de la cama, ponte en el medio y gírate para un costado, gírate para el otro costado, estírate. O sea, no le veo, no sé si es así, No es como suficiente, a lo mejor sea no es bueno, a lo mejor está suficiente. llevando rehabilitación, pero ella necesita también el ajuste quiropráctico. Mm, Ah, ok, ok, ok. sí. Bueno, mira, y cómo le sé yo qué grado tiene de escoriosis? ¿Cómo? ¿Y se lo Ah, pregunto al doctor o qué? sí, se lo podría preguntar al doctor qué grado de escoliosis tiene, Ajá, y Pero, él pues ya les tendría que responder. perdón, ahí quiero decir algo. Los quiroprácticos sí. tienen muy profundo su conocimiento de la columna y muy profundo la forma en que estudian la columna, aún más que los ortopedistas, con todo respeto a los Eso ortopedistas. O sí. sea, Ajá. el trabajo que hace un quiropráctico para el análisis de una columna, y de todos los aspectos es muy importante. Ahorita fue realmente una probadita la que dio la maestra, pero Sí, está muy bueno. cuando hemos visto el trabajo que hacen, es muy complejo. Entonces, y estás en la cuna de la quiropráctica, entonces, Ujú. yo te aseguro que hay un quiropráctico muy bueno cerca de ti que puede Ya. ayudarles y que le va a evitar la Oh, cirugía a tu hija. oh, porque tienes razón, porque mira, a donde me mandan es al ortopedista. En ningún momento me mandaron al quiropráctico. Entonces, yo ya, mi hija le dijeron eso que tenía la escoriosis cuando ella tenía como 10 años. Pero ya ella ya estaba en deporte, porque desde muy pequeñita ella ha jugado voleibol, ha jugado fútbol, ha jugado, ahorita está jugando frisbee. Frisbee es ese que, el platillo que lo tiran. Sí, sí, Eso sí. también es, ajá, ella está jugando como profesional eso, en la La universidad. visión del ortopedista y del Ajá. quiropráctico son muy diferentes. Oh, ok. Entonces, Acuérdate que por naturaleza el ortopedista es cirujano, ¿sí? mm, El ya. quiropráctico resuelve las cosas con la mano, con sus manos. Ok, o Ajá. sea, ustedes me recomiendan que mejor le comience a hacer el tratamiento con un quiropráctico. Desde luego. Perfecto, gracias por ayudarme porque yo estaba en esa que mi hija, mamá, la cirugía, y yo, no, espérate, mira, tú eres deportista, no vas a poder jugar más. No, que sí, yo he visto que sí han podido jugar, no, te están engañando, le digo. Pero bueno, con la orientación que me están dando ustedes, y yo sé que ustedes saben mucho más que ellos, les agradezco. Y Emiliano, por favor, ¿cómo me pongo en contacto contigo? Ya coloqué mi correo ahí en el chat de Zoom. Es Ah, emiliano.morales@edu.mx. y yo, a mí no me llega todavía tu correo, Emil. Ah, ya, Ah, Emiliano Morales, LIC, ¿sí? .edu.mx. Ya, Así es. gracias. Entonces me voy a comunicar contigo para poderme comunicar también con la doctora, ¿ok? Muchísimas gracias, muy amable, bendiciones a todos.
Gracias. Sigamos con la orientación. Gracias por ayudarme a mí. Gracias. Gracias. Sí, hay más preguntas en el chat. Bien, nos pregunta que por qué los médicos consideran a la quiropraxia una pseudoterapia. Pues por lo mismo. Y no nada más a la quiropráctica, también a la acupuntura, también a la terapia física, a la neural, al ozono, por la misma razón. Son Bien, pocos, realmente son a lo mejor muy pocos médicos que quieren ayudar a sus pacientes, pero pues la razón es la misma. Es verdad, porque aquí en la Florida, mejor dicho en Estados Unidos, pues para ellos eso no existe. Yo me estoy haciendo mi tratamiento de artritis y la doctora me dice a mí, oh María, te veo muy bien y hace un año que no vienes. Y le digo, sí, no vengo porque estoy haciéndome tratamiento de apiterapia. No, 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 no. No nos digas eso porque tú sabes que eso no existe. Imagínate tú. Así es. Bien, Rodrigo Morales pide la palabra y también la doctora Verónica Rebollo. A ver, Rodrigo. Buenas noches a todos. Bueno, como siempre hago una pregunta generalmente en estas conferencias que dan. Bueno, mi pregunta va más hacia la forma legal. Últimamente hay una reforma que quieren establecer que la quiropráctica solamente la tienen que ejercer personas que tienen títulos ya como licenciados en quiropráctica. Y me pregunto yo, ¿qué pasa con todos los que son empíricos que han aprendido de sus familiares, de las personas que se aplican la quiropráctica, pero que ahora están amenazados con eso de que ya no pueden aplicarla porque ya va a ser un delito aplicar la quiropráctica si no tienes un título profesional? Quiero ver eso, que a mí no se me hace justo, ¿no? Lógico, pero sí me gustaría saber por qué. Eso se llama hegemonía. Sí, de hecho, perdón, doctor. Eso se llama hegemonía. Sí, así Rodrigo. como... Lo mismo pasó en la acupuntura en su momento, con la primera norma oficial de la acupuntura. Después todos los técnicos lucharon para que se permitiera que también el personal técnico la pudiera ejercer. Y son luchas legales que tenemos que hacer porque se trata de una hegemonía básicamente, ¿no? Imagínate que yo que soy médico no pueda aprender con la doctora y ejercer la quiropráctica, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas a veces como absurdas, ¿no? Que pasan, pero tienen que ver con el tema de las hegemonías de los grupos, ¿no? La medicina no es para beneficiar a un grupo, la medicina es para beneficiar a la gente. Sí, justamente es lo que iba a decir, iba a poner el ejemplo con acupuntura. Que nada más los médicos, o si salías como médico, podías hacer acupuntura, ¿no? Pero pues obviamente se luchó por esto y pues ya está la licenciatura, ¿no? De acupuntura. Y bueno, personalmente, sí, yo creo que eso no está tan bien, ya que, por ejemplo, en algunos pueblos o en muchos pueblos aquí en México hay muchos hueseros, pero hueseros que realmente sí son buenos, hueseros que realmente son hueseros. ¿A qué me refiero? Que no meten cosas de brujería, no meten cosas no, pues alguien te tiró una gallina fuera de tu casa y por eso te duele el cuello horrible, ¿no? Por poner un ejemplo. O que engañan con técnicas que ni siquiera existen o que ellos mismos inventan, obviamente para obtener un beneficio. Entonces, contra ese tipo de personas que se hacen llamar quiroprácticos, pues estoy totalmente en contra, ¿no? Pero con aquellas personas que, por ejemplo, un fisioterapeuta que tiene 30 años de experiencia y quiere estudiar quiropráctica, pues a mí se me hace como un poco mal, o se me hace ilógico que se mete una licenciatura de otros 5 años. A lo mejor él ya tiene diplomados y él ya tiene, ha tomado un congreso, ha tomado otro, y estudiar quiropráctica nada más para ejercer la quiropráctica, a mí se me hace ilógico esta parte. Entonces, para eso estamos
para eso están este tipo de escuelas como el AESI, en el cual pues, me encanta, me gusta mucho enseñar quiropráctica y hacerles ver a muchos de mis compañeros que la quiropráctica no es exclusiva de una licenciatura, que se puede enseñar siempre y cuando con los principios correctos y a ciertas personas, ¿no? No es como que a la ama de casa, que siempre ha sido ama de casa, le voy a enseñar quiropráctica, pues no va a entender a comparación de un médico general. Entonces, perdón que te interrumpa, eso es muy cierto, porque aquí en la Florida yo quise estudiar a un curso y tenía que estudiar medicina. Y yo dije, pero si no, quiero medicina general, quiero hacer acupuntura. Y tenía que estudiar medicina. Entonces, el biomagnetismo también me pasó con eso, que tenía que estudiar medicina. Tenía que tomar 5 años. Yo dije, no, adiós. Ya nomás para cerrar me gustaría comentar esto. Doctora Edo, ¿usted cree que haya posibilidad de poder desarrollar un estándar de competencia aquí en México para poderle darle un valor a las personas que aplican la quiropráctica y que no tienen una formación académica? Porque si fuera eso, yo me podría ofrecer, yo he hecho alrededor de 10 estándares de competencia y con mucho gusto me ofrecería sin ningún costo junto con otros expertos y podríamos llegar a desarrollar estos estándares que en realidad sí son muy importantes para la sociedad aquí en México. A ver, la manipulación ósea es parte de la medicina tradicional mexicana ancestral, para empezar. Lo que acaba de decir la doctora tiene toda la razón. Y hay gente que ha aprendido de generación en generación a hacer las cosas bien. Y todavía mejorándoles más el aspecto más científico y todo, pues es mucho mejor. Entonces, pues mi respuesta a tu pregunta es sí, ¿verdad? Tendríamos que ver el caso. Pero el negarle la oportunidad a... Es que vivimos en un absurdo, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces. Hay una falta de alrededor de casi 400,000 médicos en este país y casi 1 millón de enfermeras. Y todavía seguirle negando a la gente la capacidad de ir aprendiendo cosas para ayudar a las demás personas es un absurdo, ¿no? Además, en nuestra Ley General de Salud se contemplan perfectamente los profesionales y los técnicos. Entonces, bueno, es toda una discusión ahí, pero más de corte legal. Y este intento de hegemonía, les voy a platicar algo. Cuando se hizo la norma oficial de la atención de la obesidad, pues resulta que los únicos que iban a atender a los obesos iban a ser los endocrinólogos. Y se los digo porque en esa época mi hermana era parte del Colegio Mexicano de Nutriólogas y se dieron cuenta que estaban haciendo esa norma. Y obviamente se metieron y dijeron, ¿cómo que una nutrióloga no va a poder atender la obesidad? ¿Verdad? Es decir, se trata de temas de hegemonía, porque se toma la medicina como un comercio, no como lo que realmente es, que su fin último es ayudar a las personas. Sí, de forma profesional, sí profesionalizándose, digamos, pero no podemos cerrarlo a grupos pequeños que no pueden abarcar a toda la población. Entonces, bueno, ese es un tema ahí de legalidad y de derechos humanos que hay que pelear. ¿Qué más, Raquel? Perdón que interrumpa. Quería preguntarle a la doctora María Eloísa, ¿cuánto tiempo uno debe estudiar para la criopraxia? Pues mira, yo como licenciada en quiropráctica te respondo que son 4 años, ¿no? Yeah. Pero sí, en el diplomado, casi siempre, por ejemplo, empiezo un grupo de 10 personas y de 10, 3 son nada más de casa, a mitad del diplomado se me sale por esta parte, ¿no? De que se dan cuenta que como que
como que no me entienden o no sé qué realmente lo que pasa, pero sí me he dado cuenta de eso. Al contrario, por ejemplo, si va un osteópata, un radiólogo, una enfermera, además, se quedan hasta el final del diplomado porque entienden o comprenden lo que yo estoy diciendo o a qué nivel manejo, estoy tratando de manejarles la quiropráctica. Ujú. Dime, por ejemplo, no tengo tanto conocimiento de todo, pero con todos los poquitos que he ido estudiando de acupuntura, de biomagnetismo, de auriculoterapia y todo eso, pues un poquito. Pero quiero saber, ¿son 4 años que debo estudiar para quiropraxia? No, el diploma, ¿El es que En diplomado, una perdón? licenciatura sí, en un Ya, diplomado en este caso se lleva un año. a un año es. Sí, Y eso es presencial porque yo no vivo en México. sí, Oh, sí, porque pues las prácticas no las puedo manejar por te puedes línea, tiene venir que a un ser presencial. intensivo, te puedes venir a un intensivo de Ah, invierno. Pero bueno, ¿cuánto es el vamos a dejar tiempo? a que participen más personas, por favor, Raquel. Sí, la doctora Verónica Rebollo, por favor, doctorita, prendemos la cámara. Ya está en sala y vamos a continuar con los mensajes, otros mensajes luego. ¿Cómo están todos? Gracias. Estamos un poquito bastante difónica, pero estamos. Gracias al grupo, como siempre. Y explicarle un poquito también al otro colega el tema judicial que estábamos hablando. La salud, tenemos que entender todos, porque están en todas nuestras constituciones, que es una obligación constitucional y que está avalada y que está cuidada y protegida desde nuestras constituciones, que se mantenga la tradición de esas culturas. Pero como estamos en un siglo, o llámenlo como quieran, de un comercio y de mercenarios de la salud que causan una desvirtualidad humana y desvirtúan el beneficio de salud en lo que significa toda la estructura de sanidad de un individuo. Entonces ellos, para poder manipular todo eso, hacen una geonomía que se produce en controlar a los grupos para poder manipularlos a beneficio de sus conveniencias económicas personales, quitándoles el derecho a seguir esa tradición que está avalada por nuestra Constitución, y así sucesivamente. Lo que acá tenemos que entender todos, que creo que ya es la hora, no solamente de México, Argentina, a nivel mundial, que la salud es un patrimonio de la humanidad, es un derecho humano universal, y si no lo defendemos y si no lo exigimos, hablo desde el lado paciente y del lado médico y del lado de los terapeutas y todo el conjunto de sanidad, nos unimos entre todos en contra de toda esta mafia, demostrándole, pero no siendo al choque, sino en las acciones de demostrarle la diferencia en lo que es hacer unas políticas públicas sanitarias dignas para la calidad humana y continuar en generación la sanidad de la humanidad en todo lo que influye en lo que es la salud. Es una obligación de todos. Además, como dice la antropología médica, la salud inicia en la casa. Es decir, está desde la abuelita y la madre que ya sabe algunas cosas. Eh, y siempre, obviamente, si el tema es más grave, va a pasar a un nivel diferente. Es decir,
aún un quiropráctico en un tema, o sea, obviamente, si el tema de la vértebra es un cáncer de hueso, pues no va a trabajar con esa paciente, la va a mandar con un oncólogo, ¿verdad? O sea, porque a veces duele una vértebra y resulta que es una metástasis de un cáncer, por ejemplo, de mama. Obviamente ese paciente va a ser transferido a un oncólogo. Eh, entonces, hay muchos niveles de atención en la salud y hacer este tipo de cuestiones hegemónicas, como dice bien la doctora, pues hasta pone en riesgo la salud de la población en general. Ujú. Mientras más educación sanitaria haya a todos los niveles, mayor nivel de salud va a haber en una población. Es como si habláramos de nutrición, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que no es importante que una mamá sepa sobre nutrición? Ujú. Sí. Y no va a Sí, es muy evitar, importante. y no va a evitar un montón de enfermedades después, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Tenemos que romper este paradigma, ¿no? De la medicina, ¿no? La hegemonía de la medicina. Esto no tiene, como dice la doctora, más que un siglo y debemos de regresar al respeto de todos los profesionales y técnicos que se dedican a la salud y que se necesitan además ampliamente en nuestras poblaciones. Ajá, porque no se les está dando la atención necesaria. Ujú. ¿Alguna pregunta más, Raquel? Sí, Yolanda Ávila nos dice, en efecto, la razón de no conocer otras terapéuticas porque le resta ganancia. Y vamos a las preguntas y más preguntas también acá en el Zoom. Piden cómo contactar o dónde contactar a la doctora. Hacer una cita con la doctora y el nombre. Si quieres poner en tu, si quieres poner en el chat tu Y también tu teléfono, teléfono, por favor. sí. Mientras, si quieres alguna otra pregunta, Raquel. Sí, otra pregunta, dice curso péndulo, que todo lo quieren monopolizar y restringir. Nuestros derechos a sanarnos como queremos es un tema de negocio. Y piden que por favor dejen que puedan participar todos todos quieren participar a través del chat. El que quiera hacerlo a través de pidiendo la palabra lo puede hacer también. Otra pregunta de Rosy nos dice, sí, que pidan la palabra, levanten la manito. Rosy pregunta, dice, buenas noches, una pregunta. ¿Qué protocolo se recomienda a paciente con esclerosis grado 2? Gracias y buena ponencia. Una paciente con una esclerosis grado 2, quiropráctica y terapia física. Quiropráctica para la parte estructural y terapia física para la parte muscular. Bien. Lorena nos pregunta y nos dice, perdón mis dudas, no sé a quién preguntar, a lo mejor ustedes me pueden ilustrar. ¿Se puede tomar junto vitamina C, citrato de potasio, citrato de magnesio y cúrcuma? ¿O de qué distancia una de las otras? Otra pregunta, si se puede tomar junto el carbón activado, zeolita y la espirulina, o con cuántas horas de diferencia. Por ejemplo, me estoy haciendo sacar las amalgamas de la muela y contienen mercurio. Y pregunta si es necesario un tratamiento pre y post sacado que sea fuerte. Bueno, pero creo que preguntó muchísimas cosas, pero... Ajá. ¿Vamos por la primera? Y son más Bueno. de herbolaria. Así como que no preguntó Son más de otras herbolaria, cosas. pero lo de las amalgamas, por ejemplo, se considera mucho en la terapia neural que constituyen bloqueos. Bueno, se llama terapia odontoneurofocal y que constituyen bloqueos y por eso
se les quita, ¿no? Se cambian el metal de la boca, ¿no? Y lo otro, pues habría que ver el caso en particular y la enfermedad para ver qué plantas y todo está tomando, ¿no? Este, sí, está un poquito complejo y no va con el tema de la quiropráctica. Bueno, la maestra no es herbolaria. Ajá. Sí. Sí. No sé, no sé Bien, si Doc, tengas. Ajá. sí, hay otra pregunta, dice, bueno, ese es el problema, que cuando demostramos que nuestras hermosas terapias funcionan, es precisamente lo que más le molesta y no lo soportan porque su negocio económico y de poder se ve mermado. Han matado y desacreditado a muchos especialistas que han hecho grandes descubrimientos porque a las élites no les interesa mantenernos sanos. Las farmacias no toleran que despertemos, nos dice Cursos. Henry Ramírez manda saludos desde Nicaragua y dice si hay algún tratamiento para tratar hernia discal. Con quiropráctica, sí, con quiropráctica lo que hacemos con las hernias discales es primero detenerlas o tratar de impedir que sigan avanzando y después por medio de la corrección vertebral de que la hernia disminuya. Yo creo, o bueno, yo he visto una mejor eficacia con oso para las hernias que con quiropráctica. Perdón, Bien. no te entendí. ¿Con qué era? ¿Con más? Con ¿Con ozono. qué? Con ozono. Ozono. Oh, ok, gracias. Con ozono. Es importante comentar que en la historia de la medicina siempre ha sido, si ustedes estudian historia de la medicina, siempre ha sido un intento continuo de descubrir de grandes personajes que han ido descubriendo nuevas formas de curar las enfermedades. Y así lo pueden ver en todo. Entonces, no es posible que solo un paradigma o una manera de pensar y de ver la enfermedad haya detenido el avance del pensamiento y de la creatividad del ser humano, y otras formas de ver y de observar el mismo fenómeno. Por eso siempre les platico el cuento del elefante, ¿no? Para dejar bien claro eso. Pero bueno, si quieren se los platico después. Pero es muy, sí, pues si no siempre les cuento el cuento del elefante y bueno, bueno, se los voy a contar, ¿no? Había tres monjes que eran ciegos y no sabían que era un elefante, y los llevaron con un elefante, a uno lo pusieron en la pata, a uno en la cola y uno en la trompa. Luego se los llevaron y les preguntaron qué era un elefante. Y uno dijo que era como el tronco de un árbol, otro dijo que era como una serpiente y el otro dijo que era como una liana. ¿Quién tenía razón? Los tres. Y eso es de filosofía de la ciencia básica. No existe una sola manera de observar un fenómeno. Es imposible. Un fenómeno, en este caso el fenómeno salud-enfermedad, tiene muchos ángulos de visión y diferentes formas de observarlo. El enriquecimiento de la mente de muchas gentes que han observado la salud y la enfermedad desde diferentes ángulos enriquece a la medicina y enriquece la posibilidad de encontrar nuevas formas y más adecuadas de curar algunas enfermedades. El cerrarnos a una sola manera de ver la enfermedad y la salud limita el derecho humano precisamente a la salud, que bien decía la doctora Verónica, que está pidiendo la palabra. Adelante, doctora. No, iba a decir, su elefante acá en Argentina causó efecto, doctor. Ok. ¿Por qué? Bueno. Curso y péndulos también pide la palabra. Adelante, por favor. Y no nada más hay medicinas de pata, de trompa y de cola, ¿eh? Hay medicinas de oreja, de lomo, de muchas.
con todo respeto, no nos enseñen más esa clase de medicina, porque hacemos mucho, en Argentina, hacemos mucho lío que usted no sabe. Y felicitarla a la doctora por la exposición que está haciendo, que es lindo aprender y saber que es un gusto estar en un equipo de personas humanas y de profesionales y técnicos que entienden en claro lo que es la salud y la vida humana. Así que, Doc, gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Herrera, soy alumna de terapia neural. Estoy muy agradecida y muy afortunada por esta especialidad. Me voy a meter también a acupuntura. Me siento bastante contenta. Y mi pregunta es esta. Sí, no sé si se escucha, porque no sé si Se se escucha escucha. perfectamente. No, sí, sí se oye bien. Lo que pasa es que desde hace algún tiempo he estado presentando dolencias y rigidez. Yo tengo fibromialgia, empezando por ahí, y he estado teniendo dolencias en lo que es las cervicales y en lo que es la zona del cerebro, digamos. Todo este problema de inflamación del nervio occipital y del nervio Arnold, digamos, de Arnold, que ha estado teniendo muchos dolores y que gracias a terapia neural, les aviso a ustedes, a los que no conocen la terapia neural, es una maravilla. A mí me ha salvado de muchas. ¿Cómo se llama? Ha disminuido el dolor. Sin embargo, estoy presentando ahora, digamos, sospecha de glaucoma de los dos ojos. Digamos, a nivel familiar no tengo antecedentes de glaucoma, no hay glaucoma, ¿sí? Mi hijo tiene glaucoma, se detectó a los 16 años, pero porque él nació con un hemangioma y el hemangioma ha provocado glaucoma en un ojo, pero no tengo antecedentes familiares de glaucoma y hay sospecha de glaucoma. Estoy viendo borroso, en fin, pero por mucho tiempo he presentado dolores de cervicales y me hice una radiografía, había una rectificación cervical, por eso es que hice la pregunta, y ahora presento glaucoma. Me queda perfectamente claro que las terminales nerviosas, digamos, de lo que son los ojos, pues están en las primeras, no sé en dónde exactamente, pero sé que están en las primeras cervicales, digamos, de alguna forma el nervio óptico, ¿no? Bueno, lo que es la ramificación. Entonces, la pregunta me entró a mí si yo estoy teniendo a lo mejor algún apretamiento o algún ajuste, algún pellizcamiento que esté provocando que me afecte la vista, o es una hipótesis falsa mía, o Yo te tiene que ver. recomendaría que fueras con la doctora para ver el tema cervical y te recomendaría también la autohemoterapia mayor con ozono. Me he estado aplicando la autometa, es que se llama la mayor, ¿no? La mayor. Correcto. Sí, se me han estado yendo también a ozono y se me han estado aplicando, pero aún así no estoy viendo bien, estoy viendo borroso en un ojo. Me está costando trabajo terminar inclusive la terapia neural porque no estoy viendo bien. Ha sido como para mí un gran esfuerzo, pero pero sí voy con la doctora por el tema de las cervicales y y pues seguir, pues es que ya, doctor, yo ya no tengo venas, yo ya no tengo venas y ya no tengo pompis de veras porque ya me he estado inyectando todo, ya te lo juro que ya no tengo venas, ya me las tienen que, yo tenía muy buena vena y de tantas venoclisis que se me ha aplicado precisamente la ozonoterapia, ya ahorita ya se me han ido pues como que haciendo chiquitas, entonces ya me duele mucho pues que me hagan venoclisis o que me hagan mayores, ¿no? Yo creo Pero que ve con la doctora, pero además hay que revisarte bien en general sí. y ver qué otros factores hay ahí que puedan ayudar, ¿no? En el tema. Sí. Ahí nos buscas después en la escuela. Doctor, perdón que interrumpa. No, no entiendo Señorita, la me terapia permite de terminar, ozono. señorita, me permite terminar nada más, y luego ya usted Ajá, pregunta. sí, sí, Mucha voluntad, sí. muchas gracias. Doctor, ¿directamente iría con usted a buscarlo o con la doctora o cómo estaría el tema? Vive con la doctora y yo estoy allá abajo en la clínica. Ok. Ahí me Sí. buscan. ¿Y cómo se llama la doctora? Es la doctora Eloísa Eloísa. Ortiz. Eloísa. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Gracias. Bien,
Hay otra pregunta más, queda la última en el chat. Dice: a todas las personas de este planeta tienen que ir con el quiropráctico para que le pongan en orden su columna. Se respira mejor, se duerme mejor, se camina mejor y se vive mejor. Yo les Y voy a también decir, agradecen. yo Sí. les voy a decir algo, no existe nada, nada, nada en el mundo. Pues yo le digo, por eso digo que necesito a Super Eloísa, porque no hay nadie que me quite cuando estoy estresado el dolor del cuello más que ella. ¿Eh? Este, no me sirve ni la acupuntura, ni la terapia neural, ni nada. Lo que me lo quita en menos de 5 minutos es que me venga a hacer un ajuste del cuello. Ya sabe ella que cuando estoy muy estresado empiezo con mi tortícolis, llega y en menos de 5 minutos ya estoy resuelto el tema. ¿Eh? Sí. Pero les voy a platicar algo hablando de la medicina comercial que me pasó una vez con un alumno y tocando el tema de la terapia neural. Teníamos un alumno que estaba en un hospital de estos muy grandes, muy costosos, y llegó una persona con tortícolis precisamente y se la quitó con terapia neural. Y el paciente se fue muy contento. Después fue llamado por el director del hospital y lo regañaron y le dijeron: doctor, en este hospital no se puede hacer eso, aquí debió usted de haberles mandado a sacar placas de rayos X, laboratorios y después mandarlo al ortopedista, porque ese es el protocolo de atención. Si usted vuelve a hacer eso que hizo, lo vamos a despedir del hospital. Ujú. Sí. Así es este tema de la medicina comercial. Bueno, Buenas noches. adelante, Alejandrina. ¿Puedo participar? Adelante. Buenas noches. Yo soy de la región mazateca de Huautla de Jiménez. Entonces, escuchando todo este trabajo que han estado haciendo con la medicina alternativa y con la quiropraxia es muy bueno. Pero también quiero comentar que hay otra medicina alternativa que llega a trabajar con el sistema óseo, y en este caso pues es la psilocibina o los hongos medicinales como los conocemos, y allá en Huautla en la Mazateca hacemos ese trabajo. Están otras plantas, otra planta que es la hoja curahueso. No sé cómo la conozcan en otro lado, pero nosotros la conocemos como escanguio, que es la hoja de los huesos o la hoja de las torceduras o del mal posicionamiento ya de los huesos, ¿no? Del sistema óseo. Entonces, esta planta se toma, se bebe en líquido y llega a restaurar desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Pues que sí hay que guardarle su disciplina definitivamente, ¿no? Porque son plantas que llegan a reverdecer y a reacomodar otra vez todo el sistema óseo. Y pues leyendo un poquito sobre todo esto y viendo también en las ceremonias, me daba cuenta que lo que tenemos que limpiar es el sistema, son los huesos que se le pegan las sales, y pues creo que ahí está el punto, porque muchas veces tratamos superficialmente, pero no profundamente, una limpieza de nuestro sistema óseo. Y pues es lo único que quiero compartir con ustedes, que existen otras formas de trabajar con esta parte de nuestro cuerpo. Alejandrina, ¿eres mazateca? Sí, soy mazateca y trabajo con la medicina alternativa. Bueno, quiero platicarles a todos los que de otros países y todo eso, que Alejandrina es de un pueblo de México muy reconocido a nivel mundial por el tema de los hongos, ¿verdad? No es el único pueblo en México que maneja los hongos, pero es uno de los más reconocidos, que son los mazatecos, y de los que más famosos se han hecho en el mundo y que manejan su medicina tradicional y que ha sido muy útil, inclusive en el periodo de la pandemia, que no hubo muy buena atención sanitaria con medicina alópata. Ellos tuvieron que ocupar
su medicina tradicional para curarse. Y toda esta medicina es absolutamente respetable y debe de ser rescatada en nuestro país. Gracias, Alejandrina, por participar. Al contrario, doctor, gracias por permitirme participar. No hay más preguntas, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eloísa, por participar el muchas día de gracias hoy. a ustedes dos por la oportunidad y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Gracias a todos en México, en Latinoamérica, en el mundo, por estar con nosotros como siempre, conociendo sobre la medicina integrativa, sobre todas las terapias que existen para que tengamos una mejor salud en nuestro planeta Tierra. Muchas gracias a todos, un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles con otro tema de medicina integrativa. Doctor, perdón, una pregunta. ¿Podríamos, Alejandrina podría darnos también sus datos? Yo creo que sería bien que, pues, si pudiéramos también contactar con ella por este interesante el tema de los hongos. No sé si se puede, si está permitido, doctor, por parte de... sin ¿sí? Ningún problema. Alejandrina, ¿sí? si quieres decir tu celular, adelante. Sí, es el 5511-488734. Oye, ¿y haces todo el ritual? Sí. ¿Haces todo el ritual de los hongos bien hecho, así a la antigua, de generación en generación y todo? Sí, de hecho somos... bueno, pues después me invitas porque no he pasado por ahí. Pues ahora el doctor, adelante, con mucho gusto. Pues. Órale, gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego, gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Hasta luego a todos, gracias, doctor. Hasta luego.